En cuanto al caso de la niña de 13 años en el Perú, víctima de violación y cuyo embarazo se convirtió en un dilema ético y legal, la ética de la justicia se refiere a un enfoque ético que se basa en el cumplimiento de los principios y reglas éticas fundamentales. En el caso analizado, podemos relacionar la ética de la justicia de la siguiente manera. Respecto a los derechos fundamentales, la ética de la justicia exige el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. En este caso, la niña de 13 años tenía el derecho a la integridad física y mental, así como el derecho a la atención médica adecuada. Negar el acceso al aborto terapéutico implicó una violación de sus derechos fundamentales, así como también la ética de la justicia sostiene que los principios éticos son universales, deben aplicarse de manera igualitaria a todas las personas. En este caso, el Estado peruano no aplicó de manera equitativa los principios éticos al priorizar la vida del feto sobre el bienestar y los derechos de la niña. Esto va en contra de la universalidad de los principios éticos. Asimismo, la ética de la justicia también implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de la normatividad éticas establecida. En el Perú, la ley permite el aborto terapéutico en caso como este, pero el Estado no cumplió con estas disposiciones legales, lo que contribuye a una violación de éticas y legales. Por otro lado, la protección de los más vulnerables es un aspecto fundamental de la ética de la justicia, en la protección de los más vulnerables en la sociedad. En este caso, la niña de 13 años, víctima de violación y en situaciones de extrema pobreza, era claramente una persona vulnerable que necesitaba protección. El Estado no cumplió con ese deber ético y de proteger sus derechos y bienestares. Hemos tratado sobre el caso de una niña de 11 años que en sí fue violada y no tuvo la oportunidad de poder decidir sobre ella para poder abortar, ¿no? En el tema legal, por el tema legal, ya que en el Perú en sí está permitido, o sea, las leyes consideran y avalan el tema del aborto en el caso específico de elección por un tema de violación, entre otras cosas, pero por el tema de la burocracia no se pudo dar, ya que por ciertos temas de leyes que impidieron que esta chica o esta niña pueda abortar legalmente. Entonces, en el tema de noción y sentido ético, se supone que la ética mide lo que es lo bueno y lo malo en el sentido de una elección, ¿no? En base a lo que nosotros creemos. Y yo considero que el tema de poder ver por un bienestar propio, a pesar de que supuestamente se veía el bienestar del feto, se tenía que evaluar ciertas cosas como por ejemplo psicología de la niña, el tema también de salud física, ¿no? Si es que podía arriesgar su vida, y lo cual éticamente se tendría que velar por la salud y el bienestar de la persona. Una niña de 11 años no tiene no está mentalmente preparada para poder afrontar el reto o el rol de ser madre a esa edad, porque no está conscientemente, es una etapa de incluso entrada a adolescencia, y lo cual estuvo muy mal en mi postura de permitir de que ella pueda dar a luz una vida humana, ¿no? Es por eso que considero que éticamente está mal, ¿no? En el tema de noción y sentido ético. Tenemos sobre Camila, la niña de 9 años que fue violentada por su padre hace 13 años, con el término que estamos. También vamos a hablar sobre la libertad que no fueron respetadas. Las niñas acá en Perú, adolescentes y mujeres embarazadas producto de una violación sexual, se ven forzadas a continuar con él, ya que la legislación las incrimina imponiéndoles penas desde los 3 a los 2 años. Camila nació en el partido de Purímac. Ella iba reiteradas veces al médico, pidiendo por favor de que no quería tener el bebé y quería interrumpir el embarazo, pero esto no se le fue dado y tampoco se le informó de su derecho para solicitar un aborto terapéutico. Aquí en Perú sí está penalizado el aborto, salvo para prevenir el riesgo de la vida de la madre. Y en este caso, pues era lo mejor que se podía hacer, ya que su salud mental estaba degradándose cada vez más. También presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscalía encargada de la investigación de la violación, pero no fue escuchada. Es más, era acusada y obligada a seguir con el embarazo, tenía sus controles. Muchas veces era seguida por médicos y oficiales que la obligaban sí o sí a tener los controles, los cuales obligaron que se fuera de su pueblo natal. Camila tuvo un aborto prematuro, el cual no fue premeditado, pero aún así se le quiso imponer una pena de 3 meses a 2 años. A pesar de que en el artículo 119 de la ley peruana, el aborto terapéutico no es punible al aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si no lo tuviera cuando es el único médico para salvar la vida de la gestante o para evitar un mal en su salud. A pesar de todo esto, Camila, su derecho a la libertad de decisión sobre tener el bebé no fue escuchado, es más, estaba siendo obligada a tenerlo. Bueno, pero por razones del destino, de la vida, su quieren ver así, terminó abortando. Además, en este caso sobre la niña víctima de violación, donde se le niega el acceso al aborto,
y se la procesa por autoaborto, se plantean dilemas éticos significativos, ya que se involucra una situación en la que existen conflictos entre los principios éticos fundamentales. Estos incluyen el conflicto entre el derecho a decidir por la vida de la niña versus el derecho a la vida del feto. También se cuestiona la justicia y la equidad para la niña, dadas las circunstancias traumáticas que vivió ella debido a la negación del aborto y la gran persecución que se dio por el autoaborto, planteando así la gran desigualdad en la protección de los derechos humanos. También se enfrenta a la aplicación estricta de la ley versus a la compasión hacia la niña, evaluando la aplicación rigurosa de la ley penal en un contexto bastante traumático. Y por último, surge la contradicción entre la ética médica que busca el bienestar de la niña en contraposición a la legislación restrictiva sobre el aborto, generando así un gran conflicto ético para los profesionales de la salud. Y bueno, estos dilemas éticos subrayan la complejidad y las tensiones entre los diferentes valores y derechos en situaciones delicadas como la que se presenta en este caso, ¿verdad? Y resolver este conflicto ético implica considerar los valores, los principios, los deberes éticos involucrados y encontrar un equilibrio ético que respete los derechos y la dignidad de todas las partes involucradas en el caso. Si bien es cierto, Perú es uno de los pocos países latinoamericanos que despenaliza parcialmente el aborto, al permitirlo en caso de violación. No obstante, con frecuencia se imponen procesos burocráticos que obstruyen el acceso a un aborto legal y seguro, incluso cuando la mujer cumple con dichas causales. Así lo evidencia el caso expuesto por el Comité de la ONU, el cual nos indica que una niña de 13 años, indígena y rural, víctima de violación, quedó embarazada y no obtuvo información ni acceso al aborto legal y seguro. En concreto, los límites éticos incluyen la dignidad de todo ser humano frente a las vulneraciones que pueden sufrir de otras personas o incluso de ellos mismos, permitiendo así vivir en una convivencia virtuosa. Sin embargo, estos límites también generan muchas controversias, como la dificultad de poder resolver dilemas morales muy complejos, tal como es el caso del aborto, del derecho a la vida del feto y el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. En el caso del Perú, se cuenta con el aborto terapéutico, siempre y cuando ponga en riesgo la salud de la gestante. Sin embargo, esto no es suficiente. En la sociedad peruana existe un gran número de mujeres jóvenes, adolescentes o niñas que no pueden acceder y esto provoca maternidades forzosas. Respecto a ello, penalizar el aborto sería una verdadera violencia contra los derechos de la mujer y, en concreto, contra el derecho del individuo a decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, esto violenta el derecho a la privacidad de la mujer, tal como lo dice Vázquez en el año 2009. En el caso dado, se puede visualizar que la niña no obtuvo acceso a la información del aborto terapéutico a pesar de cumplir con dichas causales, teniendo como consecuencia un aborto espontáneo por la situación que estaba llevando, situación en la cual fue acusada y condenada por autoaborto. Como conclusión, se puede ver que estas limitaciones éticas deben ser reconocidas y exploradas en el Perú, pero esto claramente, más allá de los límites, las autoridades, al negarle información, al acceso al aborto terapéutico, se puede apreciar que actúa de manera antiética, además de ver también visualizar discriminación, ya sea por motivo de edad, de género, de origen étnico y de condición social. Gracias.